Hola a todas y a todos, mi nombre es Julia, soy trabajadora social y soy la coordinadora de Valencia CUY. Voy a intentar explicaros brevemente qué es esto de Valencia CUY, qué hacemos, cómo nos organizamos. Para ello, pues voy a compartiros la pantalla para que veáis una pequeña presentación y sea un poco más ameno. Valencia CUY se funda a finales de los años 80, 1989, y se trata de la primera organización de acción social fundada en Valencia para atender de manera específica a las personas migrantes. Es una asociación fundada en origen por un grupo de personas extranjeras y autóctonas. La finalidad de la asociación no es otra que lograr la participación plena de las personas inmigrantes en nuestra sociedad en igualdad de condiciones y derechos al resto de la ciudadanía. Para lograr este fin, nuestros objetivos serían pues, la lucha contra la represión, el racismo y la xenofobia, el responder de alguna manera a las necesidades de las personas migradas, lograr su empoderamiento, favorecer la convivencia en la diversidad, sensibilizar, garantizar la perspectiva de género y potenciar el trabajo en red. Valencia Acoge es una organización independiente, integradora y diversa, democrática y participativa, laica y aconfesional, reivindicativa y basada en el trabajo voluntario y desinteresado. Respecto a la estructura de la organización, pues como cualquier otra asociación, la estructura básica es la asamblea de socios, en la cual se escoge a la junta directiva, que es el órgano de gobierno que un poco vela por el cumplimiento de los objetivos de la entidad en el día a día. Y a partir de ahí organizamos todo el trabajo en estas dos grandes áreas, el área de acompañamiento e intervención y el área de sensibilización, acción social, incidencia y comunicación. En acompañamiento e intervención, pues desarrollamos programas dirigidos pues, a acompañar a las personas migrantes en todos estos procesos de integración llenos de dificultades y de trabas para lograr el acceso a derechos. Y desde el área de sensibilización y acción social, incidencia y comunicación, lo que intentamos es realizar una labor de denuncia, de visibilización de todos esos obstáculos, de incidencia política, para de alguna manera lograr que nuestro proyecto contribuya este proyecto contribuya a la transformación social. Estos son los programas, es el esquema un poco de programas que desarrollamos en cada una de las áreas, con las personas de referencia en cada una de ellas, pero en todas ellas pues hay una persona, un profesional contratado de referencia y un montón de personas que trabajan en los diferentes equipos. La mayor parte de ellas son personas voluntarias que suman su compromiso a este proyecto. En cuanto a la estructura de participación, pues como ya veíais al principio también, a través de las asambleas generales que tienen un carácter anual, se rinde cuentas a los socios y a las socias de las actividades de la asociación. Además están las juntas directivas, que son abiertas a la participación también de cualquier persona que lo desee y que se celebran pues, un par de veces al mes. Y además todo el trabajo que se desarrolla en la organización pues, a través de equipos de trabajo que están funcionando en las distintas áreas. La base fundamental del trabajo que desarrolla Valencia CUY y su verdadero potencial es la participación activa de los voluntarios y de las voluntarias, que suman su compromiso para hacer de este proyecto pues, un proyecto de construcción colectiva. Más de 100 personas participan en los distintos equipos de trabajo de la organización. Respecto a los perfiles de atención y a qué personas atendemos, pues son personas inmigrantes extracomunitarias con o sin permiso de trabajo. El 50% aproximadamente son personas en situación irregular, pero también son personas nacionalizadas o solicitantes de asilo. En un 54% son mujeres y atendemos a personas procedentes de hasta 69 nacionalidades diferentes. Desde el programa de acogida e información, que es la puerta de entrada a la organización, desde el programa que los voluntarios y las voluntarias de Valencia CUY reciben, escuchan y atienden por primera vez a todas aquellas personas que acuden a la organización. Se presta orientación social básica, se deriva al resto de los programas de la organización, fundamentalmente también al programa de asesoría
jurídica y bueno, pues contaros que en 2019 se gestionaron 3.196 citas. Desde ese programa también se puede apoyar a las personas a veces con trámites sencillos o con la cumplimentación de formularios y es un programa que está atendido fundamentalmente por personas voluntarias. Respecto a las demandas fundamentales que recibimos, pues estos son los datos de 2019, como os decía, fundamentalmente en cuestiones relacionadas con extranjería, con la obtención de la documentación, pero también con el acceso al aprendizaje de idioma, del castellano, con el acceso al empleo, la búsqueda de empleo, con la necesidad de atención psicológica, con la necesidades relacionadas con el acceso o el mantenimiento de las viviendas, etcétera. En el programa de asesoría jurídica pues se presta atención tanto en materia de extranjería como en materia de derecho laboral. Desde el programa de inserción laboral, pues todo lo relacionado con la búsqueda de empleo, pero también con la formación y con la captación e intermediación en ofertas de empleo. Desde el programa de apoyo para el acceso a vivienda o de urgencia residencial, pues todo lo relacionado con acompañar en ese itinerario de inserción residencial o de no intentar lograr que no pierda la vivienda la persona, ¿no? Se producen muchas situaciones de abuso y de ausencia de acceso a derechos en materia de acceso a vivienda y es algo que estamos viendo constantemente. También se ofrece atención psicosocial a mujeres migrantes. Desde el programa de integración educativa, todo lo relacionado con el aprendizaje del idioma, del castellano, el inglés, la preparación para la obtención del examen de nacionalidad o del carnet de conducir, realización de visitas culturales, etc. Respecto al programa de alojamiento temporal, pues Valencia Acoge gestiona 3 viviendas de acogida, una de ellas con 5 plazas para hombres migrantes y 2 de ellas para mujeres con 13 plazas solicitantes de protección internacional. Además, también desarrollamos en ese segundo gran bloque en el que dividimos el trabajo, el que os contaba al principio, el SACIC, sensibilización, acción comunitaria, incidencia y comunicación, pues actividades relacionadas con la sensibilización de la sociedad, actividades dirigidas al barrio, a la participación en el barrio de Orriols, junto a otros colectivos y entidades del barrio. Desde el programa de Igualdad de Trato, pues todo lo relacionado con denunciar y visibilizar todas aquellas cuestiones relacionadas con la discriminación y los delitos de odio. También se realiza un trabajo de seguimiento en los medios de comunicación, del tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación que se cristaliza un poco anualmente en la elaboración de un informe. Respecto a Valencia Acoge, contaros también que formamos parte de 2 grandes redes. Una es la red Acoge, que está conformada por otras 20 organizaciones repartidas en todo el territorio del Estado español y además formamos parte de una federación autonómica, la RAIM, junto a Elche Acoge y Vega Baja Acoge. En cuanto a la participación en plataformas y en espacios de incidencia, formamos parte de la Mesa de Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, de la plataforma por el cierre de los centros de internamiento, por plataformas relacionadas con el acceso a la sanidad como Yo Sí Sanitat Universal o DuSalud. Entre barris, formamos parte también del Consejo Municipal de Inmigración y de la Crida contra el Racismo. Otra de las grandes áreas de trabajo que desarrollamos es todo lo relacionado con el voluntariado, que es el verdadero potencial de la organización. La captación de personas voluntarias, su acogida, la formación permanente de las personas voluntarias y el generar un poco espacios de encuentro en los que las personas voluntarias pues se puedan conocer, se puedan ver, puedan conocer otras áreas y puedan un poco ampliar su participación en la organización. Anualmente pues tenemos aproximadamente un centenar de voluntarios activos en los diferentes programas. ¿Qué buscamos, qué valores ponemos, qué ponemos en valor con los voluntarios que participan en Valencia Acoge? Pues, ¿qué es lo que necesitamos de ellos? Necesitamos empatía, generosidad, necesitamos compromiso, necesitamos que las voluntarias y los voluntarios se sientan libres, necesitamos respeto hacia las personas que acuden a nuestra organización, necesitamos solidaridad, necesitamos estabilidad.
necesitamos capacidad para compartir, trabajo en equipo y responsabilidad. Y muchas ganas de aprender y de enriquecerse con todo lo que nos aportan las personas que acuden a nuestra organización. Además, desarrollamos actividades de captación de fondos. En relación a la financiación de la organización, deciros que la mayor parte de la financiación de la organización proviene de subvenciones fundamentalmente de fondos públicos, tanto a nivel estatal, autonómico y local. Y además, pues lo poquito que se consigue captar con actividades de captación de fondos propios, con lo que os he contado antes de las actividades que el grupo de fondos propios desarrolla a lo largo de todo el año. Por último, contaros que en 2019 Valencia CUI recibió la medalla de oro de la ciudad, un poco en reconocimiento a estos más de 30 años ya de labor y de lucha en favor de la integración de las personas migrantes. Podéis encontrar más información en nuestra web, aquí tenéis nuestras direcciones de contacto. Nada más, deciros que os esperamos, que participéis en cualquiera de los programas que desarrollamos y que animaros a que lo hagáis y que aquí tenéis vuestra casa y seguro que vais a encontrar vuestro espacio. Muchas gracias a todas. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el programa de igualdad de trato y no discriminación. Lo primero es presentarnos. En el programa estamos 3 personas contratadas. Una es Pilar, que está aquí a mi lado, Pilar Serrano, ella es abogada. Rocío Llopis, que no puede estar ahora, que también es abogada. Y yo, que soy Paco Simón, que no soy abogado. Soy periodista de formación, pero estoy en el programa también trabajando. Y aparte de eso, tenemos a 3 personas, ahora mismo 3 personas voluntarias más, que son Adrián Vives, que es David Kevin y que es Jorge Mancebo. Entonces, es un trabajo que hacemos en colectivo. Bueno, os vamos a explicar de una forma, esperemos que didáctica y concreta, lo que es el programa y la forma para que vosotros desde acogida podáis detectar casos y derivarlos para nosotros. Lo primero es un poco decir lo que es la discriminación. La discriminación es todo tipo de maltrato que sufren las personas motivado por su origen, por el color de su piel, por sus creencias, por sus costumbres, por su ideología, por su orientación sexual. Y cuando hablamos de maltrato no nos referimos solo a lo evidente, es decir, no nos referimos cuando a una persona se la insulta por ser negra o por llevar vestimentas árabes se le agrede en la calle, sino también nos referimos a lo que llamamos de discriminación indirecta, que es las disposiciones o normas o criterios que discriminan a las personas, que las marginan. Por ejemplo, cuando en una discoteca se decide no dejar entrar a alguien porque está reservado el derecho de admisión y no dan más explicaciones. O cuando una norma como la actual renta, el ingreso mínimo vital, pues está discriminando a todas las personas que no tienen papeles. Eso también es discriminación y eso también tratamos de documentarlo. Nosotros también atendemos los casos de delitos de odio. Los delitos de odio son las conductas tipificadas en el Código Penal como tal delito, que son aquellas que tratan de incitar al odio contra un colectivo por lo mismo, por su origen, por el color de su piel, por sus creencias, por su ideología o por su orientación sexual. A nosotros nos llegan casos de diversas formas. A veces viene gente a la puerta de Valencia Acoge directamente a contar lo que ha sufrido un caso de discriminación. A veces los detectamos a través de los medios de comunicación o de las redes sociales y en muchos casos nos vienen derivados de otros compañeros y compañeras de Valencia Acoge que cuando les atienden en el programa de vivienda o en el programa de orientación laboral, pues aparte de plantear esa necesidad que tienen, cuentan su situación y hablan de experiencias que han tenido donde ha habido algún caso de discriminación y entonces vienen a nosotros para que también
abordemos esa situación y tratemos de buscar una reparación. Pero somos muy conscientes en el equipo de que los casos que nos llegan son la punta del iceberg, porque hay muchísimas más discriminaciones cotidianas de las que no nos enteramos, sabemos que existen, pero no nos llega la información directamente esencialmente por dos razones. Una, porque muchas de las víctimas de la discriminación son personas que están en situación administrativa irregular, porque son las más vulnerables, y eso también lo saben quienes discriminan y por eso abusan de ellas. Y estas personas, a la hora de visibilizar su caso, tienen miedo a que haya represalias en contra de ellas por parte de estos particulares que las han discriminado o por parte de la propia administración. Entonces no se atreven a dar el paso de venir ni siquiera a contárnoslo a nosotros, que garantizamos el anonimato y la protección a la víctima, y mucho menos a la policía o a la Guardia Civil, que, como ya hemos visto en muchas ocasiones, cuando llega una persona sin documentación, sin papeles, a un puesto de la Guardia Civil o a la comisaría, acaba saliendo de allí con un expediente de expulsión. Entonces, esto se queda en la impunidad, estos casos. Y la otra razón por la que no nos llegan todos los casos es porque muchas personas han asumido esas discriminaciones cotidianas como algo habitual, algo casi natural, y no lo es, pero para que puedan dar el paso de venir a denunciarlo, tienen que ser conscientes de que eso está en contra de sus derechos como personas, y que tienen derecho a buscar una reparación. Entonces, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es, cuando nos llegan este tipo de casos, mantenemos una entrevista, conversación con la víctima, donde le explicamos quiénes somos, lo que hacemos, y sobre todo hacemos especial hincapié que cualquier actuación que vayamos a llevar a cabo va a ser consensuada con ella. Es decir, no vamos a dar ni un solo paso que no cuente con la aprobación explícita de la víctima. No vamos a hacer a revictimizarla o hacer que corra ningún riesgo que ella no quiera correr. Nosotros damos las propuestas y ellas son las que deciden qué camino tomar. Una vez hemos tenido esa primera conversación con la víctima, lo que hacemos es tratar de investigar lo que ha pasado. Partimos de creer en lo que nos están contando las víctimas, porque entendemos que si ellas han dado el paso de venir a contárnoslo, es porque no están buscando más que haya justicia en su caso, y también para que este tipo de situaciones no se den con otras personas que estén en su misma situación, ¿no? Entonces no tenemos por qué dudar de la palabra de ellas. No obstante, tratamos de localizar a testigos para corroborar todo lo que nos han contado y para tener más argumentos para poder realizar acciones de denuncia sobre lo que le ha pasado, y también revisamos pruebas documentales, tratamos de corroborar que aquello es un caso de discriminación, porque también a veces hay situaciones injustas que se producen, pero que no son discriminatorias. Recientemente tuvimos un caso de un chico que sufrió una paliza a mano de unos vigilantes jurados de una discoteca, que es una cosa brutal y denunciable, pero no fue un caso de discriminación porque era una discoteca de ambiente latino, los agresores eran extranjeros, y además no hubo ninguna connotación xenófoba o racista en su contra. Entonces, es una brutalidad lo que pasó, pero no es una discriminación. Cuando ya en los casos que comprobamos que sí que ha habido una discriminación, pues lo que os contábamos antes, tratamos de proponer acciones a llevar a cabo, y la víctima es la que, a fin de cuentas, nos da la autorización para hacerlas. Es decir, podemos hablar desde intentar mediar con el agresor para que recapacite
reconozca lo que ha hecho y resarza en la medida de lo que acuerden a la víctima. Podemos presentar quejas, escritos, recursos administrativos, visibilizar el caso en medios de comunicación y redes sociales. Hacemos trabajo también de incidencia política con el objetivo de que se resuelva no solo la situación de este caso, sino otras situaciones que se puedan dar en el futuro, o llegar también, como en algunos casos hemos hecho, a informar de lo que ha ocurrido a la Fiscalía de Delitos de Odio para que abra diligencias e investigue lo sucedido. Esto es un poco, en resumidas cuentas, lo que tratamos de hacer desde el programa, y un poco era lo que queríamos introducir. Ahora Pilar os va a comentar un poco también la visión vertiente, la perspectiva jurídica que en algunos casos le tenemos que dar, y también los elementos que os puedan ayudar para que desde acogida detectéis casos de discriminación, y en su caso, pues lo que tendríais que hacer es pedirles que nos escriban al correo nuestro, que están en los trípticos que hay en acogida, o apuntaros en nuestro correo, que es el de valencia.nodiscriminación@redacoge.org. Bueno, Poco poco me queda por decir después de hablar todo lo que os he contado, Paco, pero simplemente voy a intentar dar unas pinceladas, ¿no? Paco ha empezado hablando de trato discriminatorio. Entonces la primera pregunta es ¿y cuándo puedo denunciar este trato discriminatorio? Pues si a ti, persona individual, o a ti que perteneces a un colectivo, al colectivo al que perteneces, recibes un trato de inferioridad y te tratan como inferior, como una persona que es menos que otra, o como un colectivo que es menos que otro, pues ahí hay un trato de inferioridad y ahí hay un trato discriminatorio. Si ese trato en el que se te considera inferior a otro, hay que visibilizarlo. Como os ha dicho Paco, muchas veces no le damos importancia porque lo tenemos tan interiorizado, ¿no? El que vamos a sufrir una humillación o vamos a sufrir un menosprecio, pues bueno, pues lo que queremos transmitiros es que esto no debe ser así y que esto no debe quedar impune, ¿de acuerdo? Entonces, desde el servicio lo que se hace es visibilizar y denunciar esos tratos desiguales y esos tratos en el que se nos hace sentir que somos inferiores a otro ser humano, ¿vale? Eso por una parte. Y luego, bueno, ejemplos, aunque ya Paco os ha dicho bastante. Si vamos a un bar y nos dicen, hay mucha gente y nos dicen, ¿quiénes son españoles? Esto, pues los españoles primero, a los españoles y de primero. Pues ahí, señores, hay un trato desigual, hay un trato que es denunciable, y ahí se iniciaría incluso un procedimiento contra el establecimiento para que fuera sancionado por ese trato discriminatorio. Y luego la otra parte, que es la parte que hay veces sobre la que yo creo que hay mayor confusión, es la de los delitos de odio. Hay veces que decimos, bueno, los delitos de odio son algo muy grande, ¿no? Si leemos el Código Penal, efectivamente hay unos tipos penales con muchísimos párrafos y que parece que hablan mucho de difusión y de delitos que afectan a muchísima gente, ¿no? Que tienen una envergadura enorme. Y no es así, ¿eh? Hay una cosa que tenemos que tener muy claro, y es que los delitos de odio son cualquier infracción penal donde la víctima se elige por su pertenencia a un determinado grupo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier delito puede ser delito de odio. Os pongo un ejemplo. Si un señor va por la calle y me pega una torta que me echa para atrás y a la vez me dice negro de mierda, ¿vale? Esa torta, esa agresión que he sufrido es un delito de odio. Si miramos los hechos de forma separada, de forma individual, esa torta, o sea, esa agresión, pues sería una cosa muy pequeñita. Seguramente sería lo que ahora se conoce como un delito leve de lesiones, lo que antes era una falta de lesiones, ¿vale?
Bueno, pero como esa agresión la han hecho, a mí me han elegido para esa agresión por un determinado motivo, en este caso por mi raza o por el color de mi piel. Esto, que era un delito leve de lesión, es algo mínimo, ¿no? Algo tan pequeño que incluso la ley establece que esos juicios se puedan llevar sin abogado, ¿no? Que uno no necesita ni defensa para acudir a un procedimiento de esos. Pues eso que parece algo tan pequeño, resulta que es un delito de odio. ¿Y qué lo convierte en un delito de odio? En el que durante esa agresión se ha hecho por razón del color de mi piel, ¿vale? Entonces, en esos casos aparece lo que se conoce como agravante ideológica. Y esto, que era un delito leve, se convierte en un delito de odio. Lo mismo pasa pues, con un delito de daños pequeñito. O sea, si yo voy con mi bicicleta y un señor y llevo un turbante porque es mi SIG, y un señor me para y coge el espejo retrovisor bueno, de mi bici, de mi moto, de lo que sea, coge una pieza y la rompe y me dice vete a tu país, esto que es un delito de daños, un delito leve, que lo mismo, la pena que tiene el Código Penal es una pena muy pequeña, se convierte en un delito de odio, porque me han elegido como víctima de este delito por mi pertenencia, en este caso, pues a una determinada raza o por la práctica de una determinada religión. ¿De acuerdo? ¿Te puedo interrumpir un Sí, minuto? claro, Es que claro. por el ejemplo que estabas contando, quería comentar con los compañeros y compañeras un caso que tú llevaste, que es un chico que vino con su mujer, pero venían a preguntar cómo podían hacer para tener asistencia letrada porque le habían roto el retrovisor de su furgoneta. Y cuando empezamos con Moxin, empezamos a preguntarle cómo había sucedido eso, ahí descubrimos que el agresor le había dicho reiteradamente negro de mierda, le había roto el móvil, le había incluso empujado. Es decir, que él no era consciente de que había sufrido una discriminación que vaya al delito de odio. Ahí Pilar intervino y fue condenado con el Es un agravante delito de de odio. racismo. No, no, es un delito de odio. Sí. Porque fue por eso digo, porque raya el delito de odio, no. O sea, los delitos de odio no solamente son los que aparecen en el apartado de delitos de odio. Por eso estaba explicando en otra parte. Todo delito en los que hay el Código Penal, y hay un elenco enorme, en los que a mí se me elige por mi pertenencia a un determinado grupo social, por una raza, por una determinada religión, por mi sexo, por tal, se convierte en un delito de odio, ¿vale? Porque se aplica esa agravante ideológica de la que hablamos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no está en el apartado de delitos de odio, siempre que yo haya sido víctima de un delito por estas circunstancias, se convierte en un delito de odio. Entonces, bueno, justamente por lo que ha comentado Paco, este chico vino aquí porque como era un delito leve, como había pasado un delito leve, le habían dicho que no le daban un abogado para personarse como acusación, ¿de acuerdo? Por ese motivo acudió a Valencia Coge y desde aquí nos personamos. Entonces, lo que hay es que motivar, cuando si uno va a pedir un abogado para personarse como acusación particular en un determinado asunto, que estamos en presencia de un delito de odio o que estamos en presencia de un delito con esa agravante ideológica. Y de todas formas, si se da el caso, lo más fácil es que acudáis a Valencia Coge o a cualquiera de los dispositivos que tratan con delitos de odio y trato discriminatorio para que os acompañemos en este proceso. Porque muchas veces solamente se consigue demostrar que es un delito de odio justamente en la vista oral, ¿no? Cuando se practica toda la prueba. Entonces, si no se os da cobertura desde el turno de oficio porque consideran que es un delito leve, pues aquí estamos las entidades para acompañaros en esa tramitación, ¿de acuerdo? La importancia que tenéis vosotros como personas que estáis en la acogida es inmensa, porque sois los que podéis, pues eso, pulsar la temperatura de la gente, los que podéis escuchar mientras que se está esperando, los que podéis incluso fomentar mediante un diálogo el
el que las personas que acuden a nuestra entidad se abran y, pues mira, a mí me ha pasado, ¿no? Y sí, efectivamente, esto es así. Tenemos un problema en estos momentos y es que desde el año 2015, y que es el año en que se modifica el Código Penal, desaparecen las figuras de faltas y aparece en su lugar, aunque no ocupando exactamente su lugar, el delito leve, ¿eh? En esta reforma sucede algo que nos parece de especial significación y es que el delito, la falta, lo que era una falta de injurias leves, desaparece. Desaparece. Es decir, desde el año 2015 está despenalizado que a mí me digan mono de mierda o negro de mierda, ¿vale? La injuria en sí está despenalizada de este tipo. Sí, nos quedan 2 minutos y Entonces, vale. Entonces, bueno, pues es cierto que si vamos a una comisaría no nos van a permitir formular una denuncia, pero eso no quiere decir que esto quede impune y esto no quiere decir que esto no tenga que ser notorio y que tenga que ser sancionado. Entonces ahí es donde es especialmente importante que las personas se acudan a los programas de delito discriminatorio para que se documente esa vejación que se ha sufrido o esa injuria y se denuncie ante la Fiscalía de Odio para que se contabilice. Y luego hay otras alternativas para su procedimiento, pues por protección por derecho del honor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, desde este servicio os acompañaríamos en ese camino en el caso de que lo quisierais seguir, pero en todo caso, aunque no queráis judicializar esa agresión que habéis sufrido, sí que es conveniente denunciarla por otras causas para que se contabilice, porque lo que no se cuenta no existe, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento en que no tenemos la falta de injurias, es importante que se documenten todas esas agresiones verbales que normalmente no originan ni lesión ni daño para que podamos a través de la agravante ideológica que os he comentado tratarla como delito de odio, pero que sí que se documente y que podamos demostrar que existen y que las personas la sufren día a día, ¿eh? Entonces, la importancia en puerta de todos los que atendéis a las personas que llegan a las puertas de nuestra casa es fundamental, ¿eh? El acompañar, oye, pues a ti alguna vez, pues fíjate, todavía me contaron, ¿no? Y bueno, pues si alguna vez te pasa esto, aquí estamos, ¿no? Y como os ha dicho Paco, ahí tenéis los trípticos con nuestro teléfono, con nuestro email, para que Rocío, Paco y yo os podamos acompañar o podamos acompañaros o acompañar a la gente en ese camino de que no quede impune lo que es un trato como inferior en un mundo en el que supuestamente todos somos iguales o algo más grave como es que suframos una agresión directa y que seamos víctimas de un delito de odio. Entonces, el palpar a la gente el pulso, ¿no? Tomar el pulso a la gente y sobre todo el que suene, el que las personas escuchen que hay alguien que les va a acompañar y segundo, que no es normal, ¿eh? Lo que os ha comenzado diciendo Paco, el normalizar, no se admiten perros extranjeros, ¿no? Cuando buscamos una vivienda, eso no se puede tolerar. Ni se puede tolerar una red social que publicita viviendas, ni se puede tolerar una inmobiliaria, ni socialmente podemos tolerar ese trato desigual. Y yo creo que un poquito os hemos contado ya, ¿no? lo que es todo, que estamos a vuestro servicio para lo que necesitéis. Pues gracias. Y lo que dice Pilar, aquí estamos. Cualquier cosa, os ponéis en contacto. Un abrazo. Hasta luego.